Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar de la narrativa en los videojuegos. Y directamente vamos a meter el encabezado de estos vídeos, ya sabéis. Adelante. La narrativa en los videojuegos. Es un tema que, la verdad, hay gente que lo lleva fatal. Gente que dice realmente que, oye, un juego es para jugar, jugabilidad, divertirse, rejugar, pasármelo bien. Sin embargo, cuando hay un juego que no tiene campaña o modo historia, modo campaña, en fin, lo que es una historia en sí, una narrativa, protestan porque dicen, te cobran precio completo y se han comido la parte de la historia, de la narrativa. También es verdad que los juegos antiguos no tenían narrativa alguna. Que, a ver, ¿qué narrativa tenía Double Dragon? Llegaban, le pegaban a usted a tu novia, se la llevaban y tenías que ir a rescatarla. Ghosts and Goblins, básicamente lo mismo. La mayoría de los juegos antiguos, la narrativa era que pegaban a una chica y se la llevaban. Luego fueron cambiando un poco la temática, pero básicamente era eso. O juegos de plataformas o juegos de como el Comecocos o como el Arkanoid. ¿Qué narrativa tienen esos juegos? Ninguna, absolutamente. Eran juegos para pasar el rato, pasar pantallas, pasar niveles, saltar plataformas, destruir naves enemigas, hordas y hordas y hordas de naves enemigas, asteroides que te estorbaban en el camino. Luego el juego se hizo más complejo, avanzaron más, pero básicamente era de un lado para otro, matando cosas. Juegos como Comando, o juegos como de lucha. Salió Street Fighter, luego Street Fighter 2. Los Street Fighter le metieron un poquito más de chicha. Luego ya al final lo han metido en modo historia, hasta incluso en el Street Fighter. En los juegos de lucha sabéis que tienen la componente historia y luego la componente competitiva. En los juegos de tiros, en los juegos de disparo, los shooters, Doom, ¿qué historia tenía? Era reventar y reventar. Wolfenstein no tenía ninguna historia, no había narrativa en esos juegos. ¿Narrativa es importante? Depende del juego. Hay juegos que están enfocados a la narrativa, juegos, aventuras gráficas. Una aventura gráfica sin una buena historia detrás, ¿qué es? Nada, no vale para nada. Una aventura gráfica tiene que tener una buena historia, con un buen guión, que ser coherente, sin demasiados errores disonantes, que te saquen de la historia ludonarrativa, ¿no? Es que esto es ludonarrativo. O sea, quiere decir que la diversión la consigo porque me divierte la historia. Pero vamos a ver, los juegos no son películas, ni novelas, ni teatro, ni cómics. Los videojuegos, aparte de que te cuenten una historia, tienes que divertirte haciendo lo que tengas que hacer, jugando, interactuando. Los juegos son interactivos, tú tienes que divertirte haciendo lo que sea. Que a lo largo del proceso de lo que tú vas haciendo te meten cinemáticas o la propia jugabilidad, en la propia jugabilidad te van contando una historia por objetos que encuentras, personajes que te hablan, en fin, todos esos elementos que pueden contar una historia sin tener que meterte una cinemática sí o sí, pues está bien. O también un relato visual, tú lo que vas viendo, dices, coño, pues esto me mete. Evidentemente hay muchas cosas que te van a sacar de la historia, es lógico. Por ejemplo, Lara Croft, dices, bueno, es que Lara Croft empieza ahí como que le cuesta mucho matar al primero, pero a partir de ahí ya no le cuesta nada matar a nadie. O sea, empieza a matar ahí como si no hubiera fin. Eso es una disonancia ludonarrativa. Te saca de la narración, dice, coño, es que no quiere matar, pero no veas cómo mata a la tía. Es que es normal, no se deja de ser un videojuego. La acción, la jugabilidad está en el movimiento suave, los saltos, acrobacia, diferentes tipos de arma, en enfrentarte a los enemigos, a varios a la vez a lo mejor. Es que sea espectacular el combate, eso vale para el juego, quizás no vale para la narrativa, que esa es la cuestión importante, ¿no? Cuando decimos la narrativa de los videojuegos. Luego hay juegos que básicamente son lineales, son una película y tú simplemente interactúas, ¿no? Se ha criticado mucho a The Order 1886 por eso, pero hay juegos que realmente son así. Until Dawn, Heavy Metal, Beyond Dos Almas, los de Telltale todos, y luego tienen más o menos jugabilidad. Por ejemplo, Until Dawn, a pesar de ser una película interactiva, sí tiene bastante jugabilidad. Toma de decisiones, hay muchas variantes. Según las decisiones que tomes cambian la historia, que al final más o menos será el mismo, evidentemente, porque no hay infinitas posibilidades. Es un videojuego, está programado de principio a fin. Entonces no puede haber 1000 variantes, sería muy caro. En Detroit Become Human han dicho que sí, que va a tener miles de posibilidades, un guión súper extenso, con muchas más ramificaciones
y espero que tengan en cuenta que no haya contradicciones en la historia, fallos, que sería un fallo, contradicciones de que tomes un camino y dices, coño, si este estaba muerto, ¿cómo es que está vivo ahora? O tenías un tiro en el hombro izquierdo y ya tienes un tiro en el hombro derecho. Esas cosas que ocurren. Claro que te sacan de la historia muchos eventos. Matar a un enemigo que luego reaparece, el respawn famoso, porque hay que grindear, hay que farmear en muchos juegos. El que seas un héroe realmente seas un asesino en masa y la policía no venga por ti, coño, has matado a montones de gente. O que Grand Theft Auto es que empiezas a liarla, vale, sí, viene la policía, te mata y tal, pero sales a la cárcel pagando una multa y no ha pasado nada, como si jamás hubieras hecho nada. Claro, o mueres y vuelves a empezar. Es normal morir en un juego, es normal, porque el juego consiste en eso, en prueba y error. Normalmente hay juegos que tienen permamuerte, es decir, empiezas con el personaje y te puedes intentar pasarte el juego entero sin morir ninguna vez. Y si mueres tienes que volver a empezar. Hay juegos con permamuerte, en un nivel de dificultad extra. Pero lo normal es que los juegos de toda la vida hayan tenido, pues si 3 vidas, luego conseguir vidas extra, o los juegos de ahora que puedes grabar en cualquier momento, que tienes un montón, o sea, mueres como el Dark Souls tiene cierto riesgo de morir porque pierdes las almas que has acumulado, las sangres en Bloodborne, ¿no? Lo puedes perder, recuperar tu cadáver, irte allí, recuperar tu cadáver para el avance que has tenido, recuperarlo, porque si cuando vuelves en el camino te matan, lo has perdido todo. O sea, eso, castigar un poco al jugador por cagarla, por hacerlo mal, que te cueste un poco decir, es que llevo aquí 2 horas farmeando cosas y tengo que grabar la partida porque si me matan lo pierdo todo lo que he avanzado y tal. ¿Eso estropea la narrativa? Para algunos sí, para algunos sí. Dicen, es que eso no tiene que ser. Pues sí, macho, es así. Porque un videojuego es un lenguaje visual diferente. No es lo mismo que el teatro, ni que el cine, ni que una serie de televisión, ni que un cómic. Tiene su propio lenguaje. Y los videojuegos son arte. No porque tengan gráficos que son arte o música que es arte. No, porque el conjunto de todas las cosas, todos los elementos que configuran el videojuego es arte. Eso lo hablaré, si puedo, en una tertulia de estas que hacemos hoy, los jueves. Si eso lo hablaremos ya más extensamente. Pero bueno, en principio, yo lo que quiero hablar en este vídeo es de la narrativa. Es importante para algunos juegos. Hay juegos que tienen ninguna narrativa en absoluto, ¿vale? Y no es necesario que la tengan. El juego funciona por sí mismo. Funciona porque el juego hace lo que tiene que hacer, divertir. Porque hay que recordar que los juegos, ante todo, son para divertirse, es ocio. Es cuando tienes tiempo libre y no sabes qué hacer, pues veo una serie, leo un libro, me voy a jugar, ¿vale? Hay gente que juega de modo profesional, gana dinero con esto. A lo mejor lo hacen sin ganas, están jugando y no me apetece nada, pero bueno, como gano dinero con esto, tengo que hacer un streaming, la gente me ve y tal. Bueno, ese es otro tema. Pero normalmente la inmensa mayoría de la gente no es profesional. La inmensa mayoría de la gente juega porque le gusta, porque le divierte. Y juegan para divertirse. Claro, pero si elevamos el juego a nivel de arte, pues le exigimos más. No nos confundamos, no deja de ser un juego. Aunque sea arte, no deja de ser un juego. Cuando vemos un cuadro que nos gusta mucho, puede ser mejor o peor artísticamente. Pero lo que tenemos que valorar es ¿qué nos ofrece ese cuadro? ¿Qué sensaciones nos da? ¿Qué expresa? ¿Qué sentimiento nos embarga? Pues los juegos tienen que divertirnos ante todo. Que nos apetezca terminarlos, que nos apetezca jugar. Pero es que además, ya no es una cuestión de que haya juegos con narrativa, juegos sin narrativa, juegos con poca narrativa, juegos con mucha narrativa. Es que incluso hay juegos que la narrativa es metajuego, va más allá del juego. Se da el caso, es decir, tenemos juegos como Overwatch que la historia no está contada dentro del juego. Una parte sí, pero vamos, el lore, todo lo que conlleva ese universo Overwatch, hay que irse fuera del juego, hay que ver los cómics, vídeos, cinemáticas, material que ha ido poniendo Blizzard fuera del propio juego. O sea, tú terminas de jugar y dices, quiero saber más de Overwatch, te vas a ver sus vídeos, te vas a ver cómics que sacan, incluso habrá novelas por ahí, pero no ocurre solo con Overwatch. Hay muchos más juegos que ocurren así, como la saga Elder Scrolls o como los Fallout, o como muchos otros juegos que tienen todo un universo alrededor del juego, fuera del juego, o sea, es metajuego. Y la narrativa, la parte narrativa, la parte que da contexto a todo lo que sucede en ese universo,
está fuera del juego. No, pero ya, es que en Overwatch no es coherente que haya unos que son de Talon, otros que son de Overwatch, que son enemigos, pero luego juegan en equipo juntos. Eso es una disonancia ludonarrativa. Por supuesto que sí, porque ante todo Overwatch es un juego de equipo. Y se pueden elegir los héroes que te dé la gana y durante la partida cambiar esos héroes. Está pensado así para jugar así. ¿Funciona como juego? Funciona, es maravilloso. 30 millones de personas jugando ese juego. Con ese juego como otros muchos más, ¿vale? No solo ese. Hay que entender el contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de videojuegos. La función principal de un videojuego es jugar. Hay gente que prefiere simplemente dar un botón de vez en cuando y que le cuenten una historia y de vez en cuando interactúa. Dice, bueno, pues ahora izquierda, derecha, derecha. O, uy, tengo que darle espacio a tiempo, porque si no, me sale otra escena. La historia va a seguir, pero ya no va a ser la misma, porque si no es el espacio a tiempo, no va a ser lo mismo. Pero el juego lo vas a acabar. Con diferentes tomas de decisiones. Porque puedes ver lo que ha decidido la comunidad, lo que has elegido tú, pero eso es un juego de Telltale, es una historia. Es como una historia interactiva, como un cómic interactivo, ya ni siquiera una película interactiva. ¿Está mal? No, no está mal. A ver, vamos a dejarlo claro, no está mal. Un juego sin narrativa puede ser un gran juego. Grandísimo juego. Un juego con mucha narrativa, con una carga narrativa gigante, Uncharted, es un buen juego. The Last of Us es una obra maestra y tiene una carga narrativa gigantesca. Y está muy bien hilado todo. Y no tiene disonancias ludonarrativas. Pero no deja de ser un juego. Y en The Last of Us se juega mucho. Y si pones los niveles de dificultad más alto, hay que jugar muy bien. Hay juegos que no tienen ninguna narrativa y a la gente le encantan. Por ejemplo, los de Mario. No tienen ninguna narrativa. Siempre es lo mismo. Rescatar a Peach esta, ¿no? ¿Y qué más da? Si lo que importa es el juego en sí, la diversión, el mover al muñequito, saltar, tal, utilizar bien las habilidades, superar los retos, hacer el mapa lo más rápido posible, encontrar todos los secretos. Esa es la clave del juego. Cuando analizamos un juego por su historia, estamos analizando parcialmente el juego. Si analizamos un juego por su narrativa y dejamos de lado la jugabilidad, estamos haciendo un análisis de mierda, básicamente. Porque el juego hay que valorarlo en su conjunto. Tampoco es malo que un juego no tenga narrativa. En absoluto. Ya lo vuelvo a repetir. Hay juegos sin narrativa. Y luego hay juegos con una gran carga narrativa. Incluso hay juegos que tienen metanarrativa. Porque la narrativa está fuera del juego. Hay que entenderlo así. A ver si empezamos a comprender las cosas. A mí me da mucha rabia que haya gente que diga: oye, es que yo sé mucho de videojuegos, y te digan estupideces de los dos extremos. Por un lado, que te digan que la historia no les importa una mierda y que no quieren cinemáticas, que lo que quieren es jugar, ignorando las cinemáticas, lo que es la historia en los videojuegos, porque realmente meter narrativa en los videojuegos es una evolución. Los juegos antiguos no la tenían. Según ha ido evolucionando, se ha ido metiendo cada vez más componente narrativo en los juegos, ¿vale? Entonces es un avance, una evolución en los videojuegos. Es darle más variedad, más posibilidades. Y decir que es una mierda ser un cerrado, porque eso es ser un cerrado. Decir, no, es que lo bueno es un juego sin narrativa y los que tienen narrativa son malos. Es que eres muy tonto, pero tonto. Y decir que eres un experto en videojuegos ya es de risa. Por otro lado, tenemos a los que ignoran completamente lo que es el juego y se van a la narrativa. Si tiene disonancia narrativa, lo comparan con películas, lo comparan con novelas, lo comparan con TVOs, pero vamos a ver que estamos analizando un juego. Lo primero que tendrás que decirme, si eres un analista de videojuegos profesional, con carrera de periodismo, lo primero que tendrás que hacer es decirme: mira, el juego va de esto. Y tiene estas características. Los gráficos son tal, la música, el sonido, los niveles, el ambiente, los personajes, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Y luego ya dices, la narrativa, la historia, pues tal. No me vengas con los indies son los más grandes. Claro, los indies arriesgan en muchas cosas, pero se dejan muchas cosas por el camino también, evidentemente. Claro, un indie se puede dedicar, el que ha hecho el juego, el indie, a meter una narrativa monstruosa, pero el juego puede ser un puto coñazo a nivel de jugable. A nivel jugable no vale para nada. Entonces, ¿sería buen juego? Un juego con una gran narrativa y una jugabilidad nula o pésima. Hombre, yo creo que cojearía por ese lado. Como le pasa a The Order 1886. La jugabilidad es mínima. Es un juego de 8 horas y te pasas 4 horas viendo vídeos. Y las 4 horas que te dedicas a pegar tiros, como no pongas la máxima dificultad, es un paseo por el parque.
Por eso es la queja de la gente. Ahora, gráficamente, técnicamente, es impresionante, de 10. Y luego, lo que es la historia, bueno, te puede gustar más o menos. A mí me gustó, a otros no. Pero eso es una cuestión de gustos. Y en gustos, pues cada uno tiene el suyo. El tema es, objetivamente, ¿el juego tiene calidad? Sí, una calidad técnica increíble. Le falla que no tiene juego. O sea, se hace muy corto y realmente te pasas todo el rato viendo cinemáticas. Y la parte de pegar tiros, de lo que es la acción en sí, es siempre lo mismo, es poca. No sé, te queda como, oye, sí, algún punto del juego, pero es como que se me ha... ¿Ya? En una tarde te lo has pasado. En 2. Si tienes poco tiempo para jugar, en 3. Pero es que nada más. Y es que es un juego de AAA, 60 euros, ¿no? Cuando salió. Bueno, lo puedes encontrar más barato. Ahora lo puedes encontrar por 30, por 20, incluso por menos. Seguro que en segunda mano lo encuentras por 15, por 10 euros, no lo sé. Pensar un poco en ello. No me vale ese que dice que es experto en videojuegos porque lleva toda su vida jugando y luego dice gilipolleces del calibre que la narrativa no importa. Tampoco me vale el que se supone que es un profesional porque ha estudiado una carrera y sabe de videojuegos porque lo ha estudiado, ¿no? Y su experiencia, llevo 8 años jugando. Bueno, y luego suelta chorradas del estilo de, es que el juego no es bueno porque tiene una narrativa pésima. ¿Pero qué cojones te importa narrativa si el juego es bueno? ¿Que es un punto negativo? Pues en vez de darle un 10, dale un 8. Si empezamos a mirar eso de la narrativa, hay un juego por ahí que le han dado 10 para aburrir y creo que la gente me ha contado, gente de la cual yo me fío de su criterio, me han dicho que la historia es floja, no, lo siguiente, muy inferior a las anteriores de la saga. Entonces, digo yo, ahora es cuando menos entiendo ese 10. Porque si tiene una historia floja y mal contada, bueno, pues no se merece un 10, se merecerá un 8, un 9, no un 10. Pero bueno, reafirma mi idea. El tema es, hay que valorar las cosas en su justa medida. Es como si juegas a Mafia 3. A lo mejor la historia está bien. Los bugs, como siempre, los juegos, cuando hay muchos juegos que salen deprisa, o sea, requerirían más tiempo, pero se han dado una fecha, no han terminado todo lo que tienen que terminar, y luego hay parches de mejora, como por ejemplo Mass Effect Andromeda y tal. Pero realmente, una vez metidos esos parches y arreglado el juego, hay que retomarlo y a lo mejor dices, hostias, pues ya que está arreglado todos estos fallos que tenía, pues a lo mejor ha quedado un juego bueno y tiene una historia buena y el juego merece la pena. Pero, ¿sabéis que YouTube es extremo? Bueno, Internet en general, Internet en general es extremo. No hay un término medio. No hay cosas decentes o buenas y ya está. O el juego es una mierda absoluta o el juego es una obra maestra. Nos manejamos en entre esas dos dimensiones. Obra maestra o mierda pura. No vas a encontrar una opinión intermedia que diga, no, mira, el juego tiene esto bueno, esto malo, bueno, más o menos se queda en un 6, un 7. No, lo normal es que te encuentres obra maestra de 8 para arriba, a obra maestra, o una mierda pura de 4 para abajo, ¿no? Porque esto de poner notas, que a todo el mundo le gusta, poner notas. A mí me gustaría más una calificación como en las películas, ¿no? 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, o de 1 a 5 estrellas, de mala, regular, normalita, buena, obra maestra. A mí me gustaría más que se calificara así, pero no se hace. La cuestión final. Que la narrativa en los videojuegos a veces no es necesaria, otras veces muy importante si el juego está basado en que esa narrativa sea buena. Por ejemplo, si habéis jugado a Prey, ese yo creo que por ahora, con el permiso de Persona 5, debería de ser el GOTY del año. No lo va a ser, ya sabemos a quién se lo van a dar. Pero es un juego completo, tiene todos sus aspectos perfectos. Jugabilidad, técnica, una grandísima historia, inmersivo, divertido, sorprendente en algunos momentos, original, innovador. Lo tiene todo, Prey, lo tiene todo, pero es lo que hay. No va a ser GOTY del año. Venga, hasta luego, chavales. Adiós, y chavalas. No me olvido.